Vamos a ver ahora, es un grupo, como hemos visto los oidiums, como hay los mildiums. Este es un grupo de enfermedades que es conocidas como royas. ¿Por qué lo he elegido compartir este tema? Porque tiene unas características especiales estos hongos, ¿no? No son unos hongos comunes como el resto, ¿no? A ver, ¿qué dice sobre esto? El nombre es de acuerdo a la característica de la enfermedad. Entonces, la roya, ¿no? Lleva ese nombre por sus características, color y la formación de pignidios que le dan esa característica inconfundible con otras enfermedades. Es un hongo que ataca a muchas enfermedades de diferentes especies y la forma de atacar a las enfermedades es también diferente. Y son hongos específicos para la mayoría de las plantas. En algunos casos, infestan a otras especies. Pero lo característico es de que necesitan alternar con otras especies para completar su ciclo de reproducción de este hongo. Entonces, atraviesan muchas fases para poder completar su ciclo de desarrollo y multiplicación de este hongo. Atacan todas las plantas hasta las ornamentales, etc. Un poco de historia, digamos, para ver estas enfermedades tienen ya miles de años, ¿no? En la antigüedad se conocía la roya del trigo. Estaba descrita en el Antiguo Testamento. Se presentaban ataques y pérdidas cuantiosas en la producción de trigo. Y lo que hacían los antiguos eran adorar a un dios que lo llamaban Rovigo o Rovigus, y se hacía una fiesta, la Rovigalia, que era en honor a ese dios para que les permita cultivar y no tener estos problemas, ¿no? Entonces es famosa las royas a nivel mundial. Entonces las royas son parásitos biotrófos, quiere decir que son parásitos obligados, solo se desarrollan en el hospedante. Los micelios son intercelulares, ingresan dentro de las células y desarrollan los austorios, que son los que van a absorber los nutrientes de las células para poder desarrollar este hongo. Lo característico de este tipo de hongos es que producen 5 fases diferentes, es decir, 5 tipos de esporas. Y lo que les decía, algunos necesitan más de un hospedante para poder completar ese ciclo, es decir, 2 tipos de esporas en un hospedante y otras 3 en otro hospedante. Lo que vemos en la fotografía son pústulas. Entonces, todas las esporas, los 5 ciclos, lo que eso producen son pústulas, conocidas como pústulas. ¿Qué es una pústula? Es un levantamiento de la epidermis porque hay una presión interna que ha empezado a producir las esporas y revienta esa pústula, y lo que permite la diseminación en el aire o por el agua de estas esporas. Aquí tenemos gráficamente una pústula donde podemos ver los diferentes tipos de esporas en los diferentes, especialmente esta pústula es de las uredosporas, ¿no? Es característico este uredio, una fotografía con microscopio electrónico donde se lo puede identificar claramente a las ureosporas. Entonces, dentro de los 5 tipos de esporas del ciclo, la uredospora es la que produce la mayor infección dentro de las plantas, porque es la que se vuelve a multiplicar. ¿Se acuerdan cuando veíamos los otros ciclos de las enfermedades de los hongos? La infección secundaria era la asexual. Y en este caso, las uredosporas vienen a ser la parte asexual, que se multiplica constantemente en la planta, reinfectando a la planta.
y ocasiona este tipo de daño dentro de la planta. Dentro de su clasificación, las rollas están dentro de los basidiomycetes o los basidomicotas. La mayoría de los hongos que están dentro de este orden Basidiomycota forman basidiocarpos, los hongos paragüitas. Y dentro de ellos desarrollan sus estructuras reproductivas sexuales, que son las basidiosporas. Pero dentro de este orden tenemos la clase Hemibasidiomycete, que anteriormente se la conocía como los teleomycetes. Dentro de esta clase tenemos los uredinales y los ustilaginales. Los uredinales son las rollas y los ustilaginales son los carbones. Entonces, y posteriormente tenemos otras clases donde tenemos otros órdenes donde pertenecen todos los hongos de los basidiomycetes. Pero lo importante, lo que nos interesa a nosotros, que es el orden uredinales, donde se encuentran las rollas que pertenecen a los basidiomycetes. La característica principal de los basidiomycetes es que sus esporas sexuales se denominan basidiosporas. Estas se producen en estructuras en forma tubular en los basidios. Entonces, fíjense, esta estructura es una estructura reproductiva de los hongos. Muchos pensamos de que en la fotografía que estamos viendo, es el hongo. El hongo es toda la parte micelar que se encuentra en el suelo. Hay algunos basidiomycetes, como información les digo, de que el micelio del hongo puede estar cubriendo 1 hectárea por debajo del suelo y aparecen sus estructuras sexuales que son sus basidiocarpos. Dentro de esto se forman las basidiosporas. Entonces, como les decía anteriormente, dentro de los basidiomycetes, la mayoría de los hongos carnosos y las setas, que son en algunos casos hongos comestibles, hongos venenosos. En esta clase de hongos podemos encontrar hongos saprófitos facultativos, parásitos obligados. Entonces, los diferentes tipos de parasitismo se pueden encontrar en esta clase de basidiomycetes. Analizando más detenidamente los teleomycetes, una de las características que son basidios con septos, es decir, septados, divididos, que se dividen en 4 células, dando una de las cuales producirá una basidiospora. Algunos autores lo denominan promicelio en estos casos, ¿no? Entonces, los hemibasidiomycetes comprenden la clase de fitopatógenos muy comunes, donde se caracterizan las rollas y los carbones. Hemos dicho que los rollas están en el orden uredinales y los carbones en los ustilaginales. Aquí tenemos una lista de más o menos las rollas de mayor importancia económica que tenemos, ¿no? Tenemos las rollas del trigo, de todos los cereales, maíz, sorgo, avena, girasol, de plantas ornamentales como crisantemo, clavel y de frutales como manzano y el duraznero, ¿no? Lo que les explicaba, una de las características de esos hongos es que dentro de su ciclo producen 5 tipos de esporas distintas. El primero, que serían las pigminosporas porque deriva de pignidio, o otros autores lo conocen como espermáceos. La estructura reproductiva es la pignio. Es la espora número 1, digamos. La segunda son las aesiosporas, o conocidas como acidiosporas. La estructura reproductiva donde se producen estas esporas son los aecios o acidios. En tercer lugar tenemos las uredosporas. Decíamos que las uredosporas son las que producen
infección secundaria, es decir, la mayor infección en las plantas. También son conocidas como urediniosporas, porque su estructura reproductiva es uredidios o uredos. En cuarto lugar tenemos las teliosporas o teleosporas. Su estructura reproductiva son los telios. Vamos a ver rápidamente en detalle. Y finalmente tenemos las basidiosporas o esporidios en basidio. La estructura reproductiva es el basidio. Este es el ciclo de la roya más conocida que se conoce, que es la roya del trigo, la Puccinia graminis. Entonces les decía de que en todo su ciclo van a producir las 5 esporas. Hay una división en este ciclo con esta raya segmentada debido a que la primera parte del ciclo la desarrolla en un huésped alterno y la segunda parte del ciclo ya en el huésped primario, que sería el trigo, ¿no? El hospedero alterno, en este caso, es el berberis, es una planta silvestre donde las esporas, las basidiosporas, inicialmente producen la infección. Esta infección va a producir los pignidios, donde se van a desarrollar las pigniosporas o las espermatias. Entonces, esta es la estructura, esta es la pignia, donde se desarrollan, aparte de las espermatia o pignidiosporas, hifas receptivas. Entonces, hifas del hongo que va a producir la infección de la segunda fase, que sería la formación de los aecios, la segunda fase en ese hospedero. Y se producen las aeciosporas. Una vez que se han producido las aeciosporas, esas son diseminadas por el aire y el agua y estas van a infectar al hospedante primario, que en este caso serían las plantas de trigo o puede ser cualquier cereal. Al infestarse, esas aeciosporas germinan y producen un uredio. ¿Dónde se van a producir las urediosporas? Una vez que las urediosporas han madurado, estas germinan nuevamente y producen las telias, que es otra estructura reproductiva donde se desarrollan las teliosporas. Una de las características de las teliosporas es la estructura fuerte que tiene la roya, que permite poder pasar de una temporada a otra. Siempre hemos hablado de las estructuras fuertes que tienen algunos hongos para poder sobrevivir. En este caso son las teliosporas, que permanecen en el suelo y en el siguiente año estas teliosporas germinan y dan origen a las basidiosporas. Entonces se considera de que las teliosporas es la fase perfecta del hongo, es decir, la reproducción sexual. Y las otras esporas, especialmente el uredio, que serían las imperfectas o las asexuales. Entonces, nuevamente lo repito, las esporas, las uredosporas, son las que van a reinfectar y las que van a mantener la enfermedad en la planta, ¿no? Si podemos ver una planta completamente enferma es debido a las uredosporas. Y cuando hacemos un diagnóstico y queremos observar las estructuras reproductivas, generalmente, en el caso de las royas, vamos a encontrar las uredosporas, porque son las que están infectando constantemente a la planta. Las aciosporas o las pignidiosporas o espermatias no las vamos a poder encontrar porque se encuentran ellas desarrolladas en hospederos secundarios o hospederos alternos. En el hospedero primario, como el trigo, vamos a poder encontrar las uredosporas y las teliosporas. Las basidiosporas ya se desarrollan en el suelo para completar el ciclo de este hongo. Entonces aquí hemos hecho un resumen
donde la fase 0 serían los espermagonios, portadores de los espermáceos o pinidiosporas. La fase 1 el esio o asidio, que tiene las acidiosporas. La fase 2 el uridio, que tiene las urediniosporas o urediosporas. La fase 3 el telio, que son portadores de las teliosporas. Y la fase 4, las basidios, que son donde se desarrollan las basidiosporas. De acuerdo a estas características, se las puede clasificar a las rollas en base, por ejemplo, a la heteresia de las rollas, que es una característica. La heteresia se refiere básicamente al número de huéspedes que necesita para completar su ciclo este hongo. Tenemos las rollas autoicas, cuando solo necesitan un hospedante para completar su ciclo. Es decir, que un solo huésped completan su ciclo. No de las 5 fases, pero completan su ciclo y pueden reinfestar a otras enfermedades o a otras especies o a otras plantas, perdón. Y tenemos las rollas heteroicas. Estas requieren 2 huéspedes distintos para completar su ciclo. La fase 0 y 1 en un secundario alterno y la fase 2, 3 y 4 en huésped primario. Como veíamos en el ciclo anterior, en una planta silvestre se hacía la fase 0 y 1 y la fase 2, 3 y 4 en huésped primario, que era el trigo, ¿no? Ahora, entre los huéspedes primario y alterno no existe una relación filogenética, es decir, no son parientes, son diferentes especies completamente separadas. Como vimos en el ciclo, el ejemplo es la Puccinia graminis, que la fase 0 y 1 está en el huésped alterno, que se llama Berberis vulgaris, y la fase 2, 3 y 4 en gramíneas, en el caso el trigo. Las rollas son parásitas estrictas, específicas para cada planta. En algunos casos se tiene de que hay rollas que afectan a diferentes plantas. El huésped primario es el que se considera donde se desarrolla la fase perfecta. Les dije que las teliosporas son esporas que se originan de la fase perfecta, es decir, la fase sexual, donde se desarrolla la cariogama, que se conoce, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los espermogonios o pignidios, ¿no? La estructura, cómo se forma. En este caso, la primera fase, o la fase 0, donde se produce la infección, el resultado son los espermáceos y hifas, receptoras se les conoce. Lo que vemos aquí en esta figura, están saliendo las hifas, y estas hifas son las que van a reinfectar hacia la fase 1. Los espermáceos son órganos masculinos. Entonces, esta es una estructura de un pignidio. No vamos a entrar mucho en detalle sobre este tema. La segunda fase, o en este caso está como fase 1, son los acidios o acidiosporas, que son esta estructura que se forma en el envés de la hoja. Y estas nos van a dar origen en esta estructura a las acidiosporas. En la fase 2 tenemos los uredios o uredesporas. Esta es su estructura reproductiva, ¿no? Que se forma por la infección de las acidiosporas y nos dan origen a los uredios, los que nos forman las urediosporas o urediniosporas, también conocidas, ¿no? La tercera fase sería donde se producen las teliosporas. Y esta es la estructura, como estoy mostrando en la fotografía, de los se llaman teleostosoros
o telios que dan origen a las teliosporas. Entonces hemos dicho que las teliosporas son la fase perfecta de del ciclo del hongo. Entonces, donde se desarrollan las teliosporas se considera como huésped primario. Entonces, es una estructura fuerte que permite pasar el invierno a la mayoría de las rollas. Y estas van a germinar y dar origen a las basidiosporas, ¿no? En esta gráfica podemos ver una teliospora dando origen a la estructura de una basidiospora, ¿no? De acuerdo a este ciclo, se conocen rollas macrocíclicas y microcíclicas. Y en el intermedio tenemos las demicíclicas, pero más conocidas tenemos las macrocíclicas y las microcíclicas. Las macrocíclicas son las que producen los 5 tipos de esporas, ¿no? Tenemos las 5 fases. La estructura reproductiva como el pinio, ascesia, el uredo, el telio y la basidiospora. Y las microcíclicas solamente producen basidiosporas y teliosporas. No se producen acidosporas o uredinosporas, ¿no? Y las intermedias, que serían las demicíclicas, solamente no se produce la fase uredinal, es decir, las uredinosporas estarían ausentes en este ciclo. Entonces tenemos las dos más importantes, las macrocíclicas, donde se producen los 5 fases, y las microcíclicas, donde solamente se producen 2, la teliospora y basidiosporas. Aquí básicamente es una clasificación de las dos tipos de rollas, las macrocíclicas, que tenemos las conocidas como heteroicas, que necesitan 2 especies alternas para completar el ciclo. En este caso tenemos la Puccinia graminis, donde necesita al trigo como huésped primario y al agracejo como huésped secundario. La Puccinia sorgi, que es la del maíz, la royal maíz, tenemos huésped primario, el maíz, y la secundaria, la oxalis. En este caso es la oca, ¿no? Conocida en Tarija. La otra especie, en este caso Cronatium ribicola, es del grosellero, la primaria, y la secundaria en el pino. Hay varios que tienen huéspedes alternos desconocidos que no se los ha podido identificar, en el caso del café, y otra especie, la Puccinia striformis, que es la roya amarilla en el trigo. Las autoicas, tenemos el caso de la Melanospora lini, de lino, completa su ciclo solamente en esta especie. El Pragmonium completa su ciclo en la rosa. La Puccinia sparagi, que es la del espárrago, completa su ciclo en el espárrago. Y los uromices, en el caso de las judías, completa su ciclo en esa especie. Y las microcíclicas, que solamente producen teliosporas y basidiosporas, tenemos el ejemplo de la Puccinia malvacea, ¿no? O malvacearum, que produce su ciclo corto, donde se producen teliosporas y basidiosporas en las especies que están infectando. ¿Cuál es el daño que producen estas rollas, ¿no? Como toda enfermedad, ¿no? El daño es primero absorber nutrientes, ¿no? Reducir los nutrientes que tienen las plantas, y eso básicamente reduce cantidad y calidad de la producción. Otro de los daños que producen estos hongos es en la transpiración y respiración. Se aumenta considerablemente la transpiración y respiración. Además, las plantas pierden, por estas heridas que se producen en las pústulas que se desarrollan en toda la planta, humedad, pierden agua, es decir, ¿no? Se pierde mucha agua, y en caso, cuando hay sequía, entonces la planta sufre por estrés, por la pérdida de gran cantidad de agua.
Vamos a ver en el caso de la roya los cereales, tenemos tres royas específicas que se presentan. La roya morena, que es una roya que ataca las hojas. La roya negra, que es la roya del tallo, la más conocida. Esas son las dos royas que nosotros tenemos en nuestro medio. Y tenemos una roya amarilla, roya de las glumas o estrías, que esta es una enfermedad cuaternaria que nosotros le hacemos seguimiento para que no ingrese al país, ¿no? Entonces, de estas rollas tenemos los hospedantes que pueden ser, en el caso de los cereales, cebada, trigo y avena. Para la roya morena en la cebada tenemos la Puccinia ordei. Para el trigo la Puccinia recóndita y para la avena la Puccinia coronata. Es decir, tres especies diferentes que producen esta roya morena. Les decía que es específico el hongo en el caso de algunas especies. En el caso de la roya amarilla tenemos la Puccinia stroformis. En este caso, dentro de la taxonomía tiene esta característica. Esta abreviación quiere decir forma especial, que es un desarrollo específico que la especie ha desarrollado para cada, o digo, el hongo ha desarrollado unas características específicas para cada especie. No es una nueva subespecie o una variedad, sino es una característica que ha adaptado el hongo para desarrollarse en cada especie. La roya amarilla, entonces ha desarrollado sus características para la cebada y lleva el nombre de ordei, para el caso del trigo, tritici y la avena, avenense. Lo mismo sucede en la roya negra. La especie de hongo es la Puccinia graminis para las tres especies, pero su forma especial es para cada especie, ¿no? Ha desarrollado una forma especial para cada anfitrión. En este caso es la Puccinia graminis, FSP ordei, la Puccinia graminis FST tritici y la Puccinia graminis FST avenense, que han ido desarrollando para cada especie. Entonces, fíjense, en este caso es una sola especie que ataca a una sola especie de Puccinia que ataca a las tres especies de cereales, que ha tenido sus características específicas para cada especie, pero mantiene la misma especie. En cambio, en la roya morena son tres especies diferentes, cada una ataca a cada especie. Hablando de las mismas enfermedades, podemos ver los síntomas. Los síntomas son característicos en todas las royas. Ureidios aislados en el haz de la hoja y rara vez en vainas. Las royas del tallo son ureidios aislados en el haz y en vez de la hoja, el tallo y las espigas. Es decir, cuando hablamos de la roya del tallo, ataca toda la planta. Y la roya de la hoja solamente la hoja. Y la roya amarilla o roya lineal tienen ureidios sistémicos en las hojas y espigas. En este caso, para la roya de la hoja, tenemos varios hospederos alternos. Para la roya del tallo tenemos el Barberis vulgaris, un solo hospedero. Y la roya amarilla no se ha identificado hasta ahora el hospedante alterno. Entonces vamos a analizar las tres royas del trigo. En el primer caso tenemos la roya morena en esta fotografía, la roya negra de toda la planta y la roya amarilla, la Puccidis extremosis. Entonces la roya morena o de la hoja se llama morena por el color, café anaranjado, pústulas pequeñas. Generalmente se encuentran en el haz de la hoja, es decir, en la parte superior. Altas infestaciones también pueden afectar entrenudos.
La temperatura para que se desarrolle es de 15 a 22 grados. En este caso tenemos aquí, observando una fotografía del microscopio, las uredinosporas o uredosporas, ¿no? Y aquí tenemos los uredinodosóforos, donde se desarrollan las uredinosporas, ¿no?, de la puxina. La roya amarilla, Puccinia striformis, afecta a varios hospedentes, dicen, ¿no?, porque existen muchas especiales. Entonces, ¿qué quiere decir? De que es la misma especie, pero se van desarrollando especialidades para los diferentes hospederos. La característica es el color amarillo, ¿no? Sus pústulas, como vemos en la fotografía, son de color amarillo, anaranjado, pequeños. Parecerían estrías. En este caso pueden afectar a las glumas, es decir, a las inflorescencias. Sus características: climas fríos de 10 a 15 grados. Aquí tenemos una fotografía de las uredosporas de la roya amarilla y de las pústulas, bien marcadas, ¿no?, en la epidermis. Aquí decíamos de que la roya amarilla ataca también a las glumas, ¿no?, a las inflorescencias. Algunas variedades que son susceptibles van a atacar. Lo que les decía de que esta es una enfermedad cuarentenaria en nuestro medio, es decir, que no la tenemos. Entonces se hace una vigilancia para que no sea importada. Como nosotros somos un país importador de trigo, lo que se hace es el control de este tipo de enfermedades para que no ingresen al país. Después tenemos la roya negra del trigo, es la que más nos afecta en nuestra zona. El síntoma o los signos vamos a encontrar en toda la planta, en este caso de la roya negra, pero generalmente mayor se ve en los tallos. Aquí tenemos una fotografía de la fase de las teliosporas, ¿no?, ya identificadas en el microscopio. Aquí tenemos las pústulas en el tallo, ¿no?, que van destruyendo casi completamente al tallo. Son como tipo ampollas que están dispersas en todo el tejido afectado. Aquí tenemos una fotografía en el tallo donde podemos ver casi el tallo completo con las pústulas de la roya negra. Una vez que revientan, empiezan a diseminar todas las esporas y se puede ver restos de la epidermis, ¿no?, en algunas partes. Entonces, una vez que hemos visto las royas de los cereales, vamos a ver otras royas de importancia económica, como la roya de lava. Las características también presentan numerosas pústulas, es decir, todas las fases de la roya, la fase 0, 1, 2, 3, 4, van a formar pústulas. Eso es lo característico, ¿no? Todas las fases van a desarrollar pústulas. En este caso son de color naranja a marrón y están rodeadas de un halo amarillo. El halo amarillo siempre se va a dar en algunas enfermedades donde vamos a ver el daño, pero siempre rodeado de un halo amarillo. El halo amarillo generalmente es la defensa que tiene la planta, que está evitando de que el hongo siga avanzando dentro del tejido de la hoja, ¿no? Por eso es que vamos a encontrar siempre algunos casos halos amarillos, ¿no? En este caso, el agente causal de la roya de lava es la Uromyces viciefava. Aquí tenemos una fotografía de las pústulas uredosóricas de color marrón y las urediosporas vistas en microscopio. Esta es una fotografía que les puse ahí para que podamos ver y les explicaba en algún momento de que había una confusión, ¿no?, cuando estábamos viendo en el lava de que
una roya o con la mancha chocolatada. En el caso de la derecha, la mancha chocolatada producida por la botrytis. Entonces, había una confusión cuando hacemos un diagnóstico presuntivo. Podemos decir de que se trata de roya y en el diagnóstico ya en laboratorio podemos confirmar de qué enfermedad se trata, ¿no? Si hay esa duda. Pero una vez ya que vamos creando esa experticia en identificar las enfermedades, podemos ya dar los diagnósticos presuntivos correctos, ¿no? En base al síntoma. En este caso, este era un ejemplo de cómo poder un poco confundir en el diagnóstico presuntivo, ¿no? Entre dos tipos de hongos que atacaban al haba. En el maíz también tenemos la roya, que es producida por la Puccinia sorgi. Los síntomas, pústulas purpulentas, tanto en el haz como en la hembra de la hoja. La epidermis se rompe y da lugar a que las pústulas y las lesiones se vuelvan finalmente negras, se vuelven negras por la ruptura de la epidermis. Entonces aquí tenemos más a detalle las pústulas uredosóricas y las unidiosporas ya vistas en microscopio para la identificación. Si se dan cuenta, generalmente estamos observando las uredosporas o las urediniosporas, que son la infección secundaria, ¿no? Recuerden eso siempre, de que cuando se pregunte qué tipo de espora es la que produce la infección secundaria, van a ser las urenidosporas, las que producen la mayor enfermedad dentro de la planta. En otro caso tenemos la roya del sorgo. En este caso son manchas de color púrpura, rojas a castañas, en ambas caras de las hojas. Se rompe la epidermis, da lugar a pústulas y al final quedan manchas en estos sitios. Entonces, generalmente estas pústulas uredosóricas tienen las uredosporas o las uredinidiosporas, ¿no? El agente causal es el hongo Puccinia purpurea y en algunos casos tenemos el Puccinia sorgi, que es otra especie. Tenemos la roya de la caña de azúcar. El hongo es la Puccinia melanocéfala. Los síntomas característicos, pústulas que se producen en este caso en la caña son de color marrón, rodeados de un círculo amarillo. Estas pústulas urenosóricas nos van a dar origen a las uredosporas. Y también tenemos las teliosporas. En este caso, la fotografía a la derecha son las teliosporas. Entonces, fíjense, si hacemos un diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico presuntivo es en base a los síntomas que tiene la caña, que son las pústulas marrones. Y confirmamos en el laboratorio identificando las urenidiosporas que nos van a garantizar de que se trata de la roya marrón de la caña. También tenemos roya en el ajo, que es producida la Puccinia alum. Tenemos las pústulas en la fotografía de la derecha superior y también las uredosporas y las teliosporas en la fotografía inferior para su identificación. Generalmente al iniciar se observan puntuaciones blancas sobre las hojas y posteriormente se vuelven lesiones al madurar en pústulas de color anaranjado, como vemos en la fotografía. En el caso de la cebolla, el hongo es Puccinia porri. Inicialmente las manchas son pardo rojizas, después se tornan color violeta, oscuras. Y en el caso de los uredios o uredosóricas nos dan origen a las uredosporas y los teliosoros nos van a dar origen o telios a las teliosporas, como está en la fotografía, ¿no? Esto ya es en la identificación laboratorio y el diagnóstico presuntivo. Entonces, siempre estamos tratando de mostrar el diagnóstico presuntivo en base a síntomas y el diagnóstico en laboratorio. En el caso de la soya tenemos una roya asiática. El agente causal sería el Fa
Pacophora paciri. Las características en los síntomas son con puntos pequeños de color verde grisáceo o verde plomizo. Luego estos puntos se hacen necróticos de color café oscuro, formándose las pústulas, ¿no? En este caso de la derecha vemos las pústulas uredosóricas y sacando una muestra podemos observar las urediosporas para poder identificar, ¿no?, un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico final en laboratorio en base a las estructuras reproductivas. Tenemos la otra roya, que es la roya americana, que tiene casi los mismos síntomas, pero lo que difiere es el agente causal, Pacophora melbourne, que es el que causa la roya americana. Tenemos también la Royal Frejol, en este caso ya no son puxines, sino es Uromysis fascioli de la variedad típica. La característica principal son las pústulas en las hojas y en las vainas, raramente en el tallo, ¿no? El color de las pústulas es de pardo rojizo. Aquí tenemos las pústulas y sacando una muestra en el laboratorio podemos ver las urenidosporas que identifican esta enfermedad, las estructuras reproductivas. Tenemos la roya del duraznero. El agente causal, el hongo, es la Transella discolor. La fase de adaptación a la especie pérsica, ¿no? No estamos hablando aquí de una especie, sino, o subespecie, sino es una adaptación al hospedante. Las características. En el haz presentan manchas amarillas irregulares y en el embés van a ver las pústulas. En el caso se ven perforaciones en las hojas, ¿no? Aquí vemos una fotografía de las pústulas y vemos las uredosporas y las teliosporas. Estas uredosporas son fotografías que sacaron sus compañeros hace 2 semanas aquí diagnosticando la roya del duraznero. Una calidad de fotografías interesante en el laboratorio. La siguiente sería la roya del higo. El agente causal es Serotelin physin, manchas, síntomas necróticos, donde se forman las pústulas, característico del color oscuro, y observando en el laboratorio podemos observar las urenidiosporas, las características y forma de las estructuras reproductivas del serotelin. La roya de la malva, en este caso, solamente una de las características de la roya de la malva es de que solamente producen teliosporas y basidiosporas, ¿no? En el embés de la hoja se desarrollan los teliosoros, que son estas puntuaciones oscuras, ¿no?, globosos, de color amarillo a oscuro. Y podemos observar, esta también es una fotografía de sus compañeros que cuando estaban haciendo sus diagnósticos de enfermedades, y podemos observar las características de forma de las teliosporas. Hemos dicho de que esta roya solamente produce teliosporas y basidiosporas, ¿no? La roya de la rosa, el hongo es el Plasmodium mucronatum. Las pústulas en las hojas también son globosas, color amarillo anaranjado, especialmente se ve ese color amarillo anaranjado en toda la planta si es el ataque severo. Primero se pueden observar en forma aislada y después ya se ven confluentes, es decir, mayor cantidad, que terminan rompiéndose y eliminando un polvillo amarillo, que serían las urenidiosporas. Una vez ha pasado ya la primavera, en verano y otoño, se empiezan a desarrollar las telios, pústulas que son de color negruzco,
donde se producen las teliosporas. En este caso, estos serían los uredios, donde se desarrollan las urediniosporas. Aquí tenemos una fotografía, la forma de los urediniosporas o uredosporas y las teliosporas. En este caso, las teliosporas son un color marrón oscuro. En este caso aquí están claras, pero son más oscuras. Por eso le da el color negruzco de los telios en la rosa. ¿Cómo podemos controlar? Vamos a ver rápidamente. Básicamente, el manejo integrado con las buenas prácticas van a permitir de que se pueda controlar el ataque severo de este tipo de royas. Limitar principalmente la humedad de las plantas, es decir, mojar las plantas. Una de las características de la roya, se va a producir la infección si hay presencia de aguas, es decir, humedad. Mayor humedad va a haber mayor infección de la roya. Principalmente usar fungicidas de contacto, como azufre, diclorelcinem, maneb, que son insecticidas de contacto que previenen la infección de la roya, es decir, evitan de que esas royas o esas esporas que tenemos dentro de las 5 fases puedan desarrollarse. En caso de que tenemos ya una infección, se puede usar fungicidas científicos, como el caso del grupo de lotrimifenefón, trifonino o tridimenol, o el caso de los tebuconazoles o los propiconazoles, que son grupos de fungicidas que se usan tanto para el control de oidium y roya. Funcionan para ambos grupos de enfermedades. También se usa dentro del manejo integrado el control biológico. Y hay un hongo como el Lecanicilium, que puede ser antagonista contra estos hongos, y también una bacteria como el Bacillus subtilis. Se ha trabajado mucho en eliminar los hospederos alternos. He podido ver de que se ha hecho trabajos en otros países, como el caso de Estados Unidos, de eliminar los hospederos alternos para evitar que la roya complete su ciclo y afecte o infecte los hospederos primarios. Pero no tuvieron éxito porque es complicado eliminar todas las plantas silvestres, ¿no? Porque generalmente uno se concentra en la producción del trigo, digamos, en el caso de, y los hospederos alternos son complicados para hacer ese tipo de control. Por eso es de que no es tan recomendado la erradicación de los hospederos alternos. En este caso se estaba hablando de la Puccina graminis, que sería el caso del agraceo.